Entonces, Hechos, capítulo 19. Vamos a recordar, vamos a leer nuevamente unos versículos que ya leímos en su momento, pero quiero, con la ayuda de Dios, que veamos, tanto ustedes como yo, algunas cosas en estos versículos que vamos a volver a leer y a meditar en ellos, ¿ok? En el capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Bueno, del 11 hasta el 20 nada más, ¿sale? 19 del 11 al 20. Y dice así la palabra de Dios, versículo 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser, me equivoqué, dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Hasta ahí, nada más, ¿sale? Y repito, yo sé que ya habíamos visto estos versículos, ya lo habíamos leído, ya habíamos pasado y avanzado de estos versículos, pero quiero volver a ellos y quiero que veamos algunas cosas. ¿Ok? Estamos viendo lo que es ya el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden, allá más o menos a mediados del primer siglo, el año 55 más o menos, por esas fechas del primer siglo, hace 20 siglos de esto. Y la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor, cuando es predicada, sea hace 20 siglos o sea en la actualidad, cuando se predica de manera fiel, cuando se predica en lugares donde hay gente esclava del pecado y esclava de otras cosas, la palabra del Señor hace efecto. Y la palabra del Señor libra a mucha gente de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la idolatría y de otras cosas también. Y es lo que estamos viendo que sucedió allá en Éfeso. El apóstol Pablo estaba junto con sus compañeros misioneros allí en esa ciudad, en Éfeso. Lo veíamos la semana pasada. Allí en Éfeso el apóstol Pablo estuvo por lo menos 2 años y 3 meses. Es lo que leemos aquí en el capítulo 19 de Hechos. Probablemente estuvo un poco más tiempo, pero por lo menos estuvo allí enseñando y predicando la palabra 2 años y 3 meses. La palabra de Dios fue predicada fielmente por Pablo y el poder de Dios estaba con Pablo y Dios obró de manera poderosa allí en ese lugar, en la ciudad de Éfeso. Lo hizo por medio de la palabra. Y para confirmar el mensaje que Pablo predicaba, en la buena noticia acerca de Cristo, dice el versículo 11, ya lo leímos, versículo 11, que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Y quiero comenzar de allí, mis hermanos. Dios es el Todopoderoso. Ninguno como Él, como lo acabamos de cantar hace un momento. Nadie por encima de Él, nadie. Solo Él es quien es, solo Él es Dios. Él es el Todopoderoso y Dios le da su poder
Dios le concede poder y Dios usa con su poder a quien Él quiere usar. Y estamos viendo el caso del apóstol Pablo. De Dios es el poder es de Dios y Dios le da poder a quien Él quiere. Ajá. El poder de Dios, hermanos, no se obtiene nada más porque sí. El poder de Dios no se obtiene, y esto es algo muy frecuentemente, y a estas alturas, yo creo que esto ha sido a lo largo de la historia, y lo estamos viendo en el caso de este grupo de judíos que intentaron hacer algunas cosas. Pero lo que quiero mencionar es esto: el poder de Dios no se obtiene usando el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. Y lamentablemente hay mucha gente que piensa de esa manera, piensa que es así. Piensan que nada más por usar o mencionar el nombre de Dios o el nombre de Jesús, automáticamente ya van a tener poder. Si algo nos enseña esta historia de este grupo de judíos, exorcistas ambulantes que andaban de un lugar a otro queriendo imitar el poder de Dios y queriendo imitar los milagros que hacía Dios por medio de Pablo, si algo nos enseña esta historia es esto. Repito, el poder de Dios no se obtiene usando el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. No lo hagas. Si tú eres de las personas que piensan que nada más con decir el nombre de Jesús, por citar el nombre de Jesús, o por mencionar cosas como, por ejemplo, me cubro con la sangre de Jesús, y crees que ya con eso vas a tener poder, me temo que no. No es así. Dios es el poderoso, de Dios es el poder, y nadie, oye bien, nadie puede controlar ni replicar el poder de Dios. Repito, nadie puede ni controlar ni replicar el poder de Dios. Aquellos hombres judíos trataban de usar el nombre de Jesús, y mira lo contradictorio, mira lo irónico, porque estaban tratando de imitar al apóstol Pablo, estaban tratando de imitar el poder que Dios le había dado a Pablo. El poder no era de Pablo, el poder era de Dios, y Dios en su gracia y en su soberanía quiso usar al apóstol Pablo de esa manera. Pero aquellos hombres judíos quisieron profesionalizarse. Estos eran, dicen algunos, exorcistas profesionales, entre comillas, ambulantes. Quisieron imitar al apóstol Pablo. Y decía, mira lo irónico, porque trataban de usar el nombre de Jesús, pero sin conocer a Jesús. Ellos no conocían a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que en una ocasión, versículo 15, lo intentaron. Y desde el versículo 13, miren, la segunda parte del versículo 13 dice, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. En otras palabras, podemos decir, estos hombres decían, trataban de usar el nombre de Jesús y decir, te ordeno en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, a quien Pablo conoce. Nosotros no lo conocemos, pero Pablo sí lo conoce. Y esto, hermanos, no puede ser. Queriendo usar el nombre de Jesús, pero no conocían ellos a Jesús. Pablo lo predica, Pablo lo conoce, nosotros no lo conocemos, pero vemos que Pablo, cuando usa ese nombre, ocurren milagros, y bueno, pues creemos que nosotros también, si lo hacemos de la misma manera, va a pasar lo mismo. No puede ser. Y esto, repito, nos enseña algo, hermanos. Mira, se puede tener el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Se puede tratar de usar el nombre de Jesús, pero sin tener el poder de Jesús y sin conocer a Jesús. Y esta historia, entre otras cosas, nos enseña esto. Hay muchos que usan el nombre de Jesús,
o el nombre de Dios. Y no por eso quiere decir que conozcan a Dios o que tengan el poder de Dios. No es así. Pero el poder de Dios se movió en aquella ciudad hace 20 siglos allá en Éfeso. Y lo hizo por medio de Pablo. Y Dios le dio a Pablo, dice el versículo 11, el poder de realizar milagros excepcionales. Ajá. Estos judíos, este grupo de judíos quiso imitarlos, no pudieron hacerlo y ocurrió de hecho lo contrario, porque terminaron avergonzados, golpeados, desnudos. Pero mira lo que pasa entonces ahí en Éfeso, versículo 17. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso. ¿Cuál historia? La historia de estos hombres que se atrevieron a pretender imitar el poder de Dios, se atrevieron a querer usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Y terminaron, repito, golpeados, desnudos y avergonzados. Esta historia, entonces, dice el versículo 17, corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Y aquí viene, mira, y aquí es donde quiero ya ir viendo más, algunas cosas más. La segunda parte del versículo 17, un temor solemne descendió sobre la ciudad. ¿Te fijas? Temor de Dios. ¿Cuándo notas cuándo pasó esto? Primero, la ciudad entera vio el poder de Dios. Y de hecho, yo puedo decir que no nada más allí en Éfeso, sino en la región de Asia Menor. Entre judíos y griegos, dice, vieron el poder de Dios. Supieron lo que le pasó a aquellos judíos que quisieron imitar a Pablo. Vieron lo que les pasó. Antes de eso, seguramente muchos judíos y griegos vieron los milagros excepcionales que Dios hacía por medio de Pablo allí en Éfeso. Y eso, como consecuencia, ¿sabes qué trae? Temor. Cuando una persona ve el poder de Dios obrando, en esa persona hay o debería de producirse temor de Dios. Un temor reverente o solemne, como dice aquí la traducción que estamos usando. Un temor reverente o solemne al darnos cuenta de quién es Dios y de cómo obra Él. Al ver su poder, al ver su grandeza, al ver lo que solo Él puede hacer. Lo que debe de producir en el corazón de una persona es temor. Y en Éfeso, dice el pasaje que estamos viendo que eso fue lo que pasó. La gente supo, este tipo de historias corren velozmente, ¿no? Y la gente se enteró de lo que pasó con aquellos hombres y como resultado, dice, un temor solemne descendió sobre la ciudad. Y como resultado, quiero que vayas dándote cuenta de el proceso que se dio. Se manifestó el poder de Dios por medio de Pablo al realizar milagros excepcionales, pero luego también se manifestó el poder de Dios en la vida de aquellos judíos que quisieron imitar al apóstol Pablo. Y como resultado, dice que un temor solemne descendió sobre la ciudad. Como resultado de ese temor solemne, ¿qué dice enseguida el versículo 17? Y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. ¿Te fijas? ¿Ves el orden? Primero, el poder de Dios obrando. Como resultado del poder de Dios, hay temor de Dios en mucha gente. Y como resultado del temor de Dios en el corazón de mucha gente, el nombre del Señor Jesús es honrado, es magnificado, es enaltecido en gran manera. ¿Te fijas? Ese es el orden. Así pasan las cosas. Vemos el poder de Dios obrando. Hay temor de Dios en nuestro corazón al ver la grandeza, el poder de Dios. Y el temor de Dios nos lleva, entre otras cosas, a honrar el nombre del Señor Jesús en gran manera. Como resultado de eso, otra vez, quiero que veas el orden. Poder de Dios, temor de Dios, el nombre del Señor es honrado en gran manera. Y como resultado, dice el versículo 18, que muchos llegaron a ser creyentes.
aunque no lo dice textualmente, pero va implicado, porque dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes, ¿te fijas? Otra vez, insisto en esta parte, ve el orden, poder de Dios, temor de Dios, el nombre del Señor es honrado, como resultado, muchos creyeron. ¿Ah? Y una evidencia de esto, una evidencia de una fe verdadera, una fe genuina, es lo que leemos ahí en el versículo 18 y 19. Dice nuevamente el versículo 18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Una señal clara de una fe real, sincera, genuina, es un arrepentimiento real, sincero, genuino. Otra vez, son 5 cosas, mira, y perdón que insista en esto, pero lo voy a decir una vez más. El poder de Dios obrando, el temor de Dios en el corazón de la gente, que los lleva a honrar el nombre de Jesús en gran manera, y muchos creyeron, y esa fe que tenían, esa fe que pusieron en Cristo Jesús, la demostraron o se evidenció con un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Ajá. Y el arrepentimiento verdadero se caracteriza o se identifica por 2 cosas, básicamente. ¿Ah? Y una de ellas es la confesión. Confesión de pecado. ¿Quieres saber si una persona se ha arrepentido sinceramente? Bueno, una señal de que se ha arrepentido sinceramente es que confiesa su pecado. Ahora, para confesar el pecado hay que reconocerlo. ¿Ah? Entonces podemos decir reconocimiento y confesión de pecado. La fe verdadera produce arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero se hace evidente, en primer lugar, por la confesión de pecado. Y creo que vale la pena aquí mencionar esto. Miren, confesar el pecado, eso implica confesarlo antes de que el pecado sea descubierto. ¿Me explico? La confesión de pecados implica eso. Si lo confiesas, entre comillas, cuando ya te descubrieron en tu pecado, en realidad eso no es confesión, eso es admisión de pecado. Estás admitiendo que estás pecado, pero la confesión implica hacerlo, es decir, confesar el pecado antes de que el pecado sea descubierto. Y eso fue lo que pasó allá en Éfeso. Dice el versículo 18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas, sus pecados, prácticas pecaminosas. Porque el verdadero arrepentimiento, bueno, déjame decirlo un poco más antes, la verdadera fe produce verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento implica confesión de pecado. Y todo esto viene desde el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a honrar el nombre del Señor Jesús. El temor de Dios nos lleva a la verdadera fe, y la verdadera fe nos lleva a un arrepentimiento verdadero, y el arrepentimiento verdadero se demuestra con reconocimiento y confesión de pecado o de prácticas pecaminosas, como viene aquí escrito. Prácticas pecaminosas. Esa es la idea de confesión. Y yo quiero mencionar esto. La Biblia nos llama a reconocer nuestro pecado. La Biblia nos llama a confesar nuestro pecado, en primer lugar a Dios. Así es de que, mira, yo no sé cómo esté tu vida en estos días. Yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no lo sé, yo no lo conozco, pero Dios sí lo ve. Y ya lo sabes, a Dios no lo puedes engañar, ni tú ni yo lo podemos engañar. Pero una cosa debemos de tener bien claro, Dios conoce
lo más profundo de nuestro corazón. Y esas cosas sucias, esas cosas feas, esos pecados, vaya, que tú tratas de esconder dentro de ti, en tu corazón, delante de Dios no lo puedes esconder. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer antes de que salga a la luz algún pecado que tenemos oculto, si es que lo hay, es confesarlo. Confiésalo. Confiesa tu pecado. Confiesa tus prácticas pecaminosas. Pero el verdadero arrepentimiento no nada más implica confesión. El verdadero arrepentimiento también implica limpieza y abandono del pecado. Dice el versículo 19, varios de ellos, ¿de quiénes? De los que creyeron, de los que confesaron sus prácticas pecaminosas, dice, varios de ellos que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una higuera pública. O sea, no nada más el verdadero arrepentimiento implica confesión de pecado, sino que también el verdadero arrepentimiento implica el abandono del pecado, dejar de cometer ese pecado. Aquellas personas de las que leemos, dice que confesaron sus prácticas pecaminosas, entre ellas había quienes practicaban la hechicería, y son hombres y mujeres que no se conformaron únicamente con reconocer su pecado y confesarlo públicamente, sino que hicieron algo más, dieron un paso más. Ellos sabían que Dios detesta, o en ese momento tal vez supieron que Dios detesta ese tipo de prácticas y estaban dispuestos a deshacerse por completo de ese pecado en su vida, en su corazón y de todo lo que tuviera que ver con ese pecado. Así que lo que hicieron, sin que nadie se los dijera, sin que nadie los presionara, sin que nadie los manipulara, ellos por su propia cuenta, dice que trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una higuera pública. El verdadero arrepentimiento debe llevarnos o debe llevar a una persona a reconocer su pecado, a confesarlo, pero a limpiarse también de ese pecado y hacer lo necesario para abandonar completamente ese pecado o alguna práctica pecaminosa, que al final es lo mismo, ¿no? Miren, hermanos, hay cosas que no solo tenemos que dejar de usarlas. Hay cosas que tenemos que destruirlas. Hay cosas en nuestra vida que pueden estar llevándonos a pecar constantemente, y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios nosotros debemos de armarnos de valor y de sinceridad y reconocer cuáles son esas cosas en nuestra vida que nos están llevando a pecar, y tenemos que reconocerlo y tenemos que confesarlo, pero también tenemos que limpiarnos y tenemos que hacer lo necesario para abandonar ese tipo de cosas. Repito, hay cosas que no solo tenemos que dejar de usarlas, tenemos que destruirlas. Ve pensando, tú sabes qué cosas hay en tu vida, en tu corazón, qué cosas hay en tu casa, que no solo tienes que dejar de usarlas, tienes que destruirlas o por lo menos deshacerte de ellas. Dice que el valor total de los libros que quemaron fue de 50,000 monedas de plata. Hay quienes dicen, más de uno de los comentarios que leí o que escuché, están de acuerdo en que en tiempos del Nuevo Testamento, tiempos bíblicos como el pasaje que estamos viendo, una moneda de plata equivalía al salario de un día de trabajo de una persona. Entonces ya más o menos nos podemos dar una idea, ¿no?, de la cantidad de dinero que era. 50,000 monedas de plata. Yo no sé si lo trasladáramos al tipo de cambio que tenemos hoy o la moneda que tenemos hoy, cuánto sería con exactitud, pero pues sí, obviamente es mucho dinero, mucho dinero. Y esto nos enseña algo, hermano, hermana. Mira, otra vez, volviendo a esto, hay cosas que pueda haber en nuestro corazón o que pueda haber en nuestra vida o en nuestra casa
¿ah? Que por nuestro bien y por amor a Dios y si queremos honrar a Dios, tenemos que quitarlas de nuestra vida, tenemos que hacerlas a un lado y si es posible, destruirlas. Y pueden ser cosas valiosas para ti o para mí. Pero eso nos enseña algo. El costo de limpiar, oye bien, el costo de limpiar el pecado es alto. Es alto. El valor de aquellos libros que se quemaron era un valor alto. Y sí, repito, el costo de limpiar el pecado de tu vida, de tu corazón es alto. Pero ahí te va. Pero el costo de no hacerlo, es decir, el costo de no quitar el pecado de tu corazón o de tu vida es muchísimo más alto. Y puede tener repercusiones eternas. Así que mira, en nuestra vida puede haber cosas que pueden ser valiosas para nosotros, para ti. Y tú sabes qué cosas hay en tu vida que tú consideras valiosas. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas de esas cosas que nosotros consideramos valiosas son cosas que no nos hacen ningún bien. Y por cierto, ¿te fijaste? Dice que tomaron los libros, los llevaron y los quemaron. Así tal cual, literalmente, los quemaron. Aquellas personas no dijeron, oye, son un montón de libros y si hacemos la cuenta, es un montón de dinero, ¿por qué mejor no los vendemos? Y pues ya nos hacemos de un dinerito, ¿no? No los vendieron, los quemaron, se deshicieron de ellos. ¿Ah? Y esto creo que también nos enseña algo, hermanos. Miren, no podemos ni debemos buscar ninguna ganancia o ningún beneficio del pecado. Repito, no podemos ni debemos buscar ninguna ganancia o beneficio del pecado. Si tú sabes que hay cosas en tu vida o en tu casa que son pecado y que te están llevando a pecar, sácalas, destrúyelas. No se lo regales a alguien. No se lo vendas, destrúyelo. Otra vez, ve pensando, ¿qué cosas puede haber en tu vida que puede llevarte a estar pecando? Sácalo, sácalo, deshazte de eso, destrúyelo. Para algunos es el alcohol, para algunos es, no sé, hay tantas cosas. Para algunos es el dinero, y no estoy diciendo que el dinero sea malo en sí mismo. ¿Ah? Son muchas cosas. Hay gente que, híjole, que tiene su casa como si fuera un altar lleno de ídolos y tiene un montón de cosas que las considera muy valiosas y obviamente eso no puede producirle nada bueno. Algunas personas, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, se dan cuenta de que hay cosas en su vida, en su casa, que no está bien que las tengan y las sacan. Se deshacen de ellas. Y eso me da gusto. Cuando veo esto, me da gusto y felicito a las personas y le digo, qué bueno que lo hiciste. Qué bueno. Porque eso no te va a dejar nada bueno. Entonces, miren, el verdadero arrepentimiento implica confesión, implica limpieza y abandono del pecado, pero el verdadero arrepentimiento produce algo más también, y es crecimiento. Ajá. Y llegamos entonces al versículo 20. Dice, y el mensaje acerca del Señor Jesús se extendió, es decir, creció por muchas partes, y tuvo un poderoso efecto. Déjame leer este mismo versículo 20 en la traducción de la Reina Valera. ¿Sale? No sé si alguien la tenga, pero dice la traducción de la Reina Valera. Perdón. Dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Repito, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecer y prevalecer. El verdadero arrepentimiento trae crecimiento. Déjame leer un poquito de lo que dice el diccionario. ¿Cómo define el diccionario la palabra prevalecer? Y de hecho nada más anoté aquí algunos sinónimos de prevalecer. Ahí te van. Prevalecer es, en otras palabras, predominar, sobresalir, dominar, primar, imperar, reinar, mandar, vencer, ganar, influir. ¿Te fijas? Eso implica la palabra prevalecer. Cuando dice el versículo 20 que la palabra del Señor se extendió, significa lo que dice la Reina Valera, que la palabra del Señor prevaleció y lo hizo con poder. Es decir, la palabra del Señor predominó, sobresalió, dominó, primó, imperó, reinó, mandó, venció, ganó, influyó en la vida de la gente de allá de Éfeso, de aquellas personas que habían creído. Déjame repetirlo otra vez. La verdadera fe produce verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, entre otras cosas, produce crecimiento. Crecimiento. Ahí te va. Y en esto quiero hacer un poco más de énfasis. Piensa, hermano, hermana, que estás aquí. Piensa. En el último año. Ya no digamos en los años que llevas como cristiano, y tú sabes cuánto tiempo llevas como cristianos. Algunos llevan 5, algunos llevan 10, algunos 15, algunos llevamos ya más de 40 años, 40 por lo menos, como cristianos. Pero ya le digamos todos esos años. En el último año, ¿has crecido espiritualmente? ¿O no? ¿Qué dices? En el último año, nada más, en el último año. Vamos a ponerle de enero del 2023 a esta fecha. ¿Has crecido espiritualmente? Si dices que sí, la siguiente pregunta es, si has crecido espiritualmente, ¿lo notan las personas a tu alrededor? ¿O te ven igual que hace un año? Piénsalo. Y déjame decirte una cosa. Si te ves igual que hace un año, no le des vueltas. Si tu vida está igual que hace un año, y las personas lo notan, y te ves igual, y te ven igual que hace un año, no le des vuelta. Es porque no has crecido espiritualmente. Y si no has crecido espiritualmente, igual, no le des vuelta. Es porque la palabra de Dios no está creciendo ni prevaleciendo en tu vida. ¿Recuerdas lo que significa prevalecer? Te lo voy a repetir. Predominar, sobresalir, dominar, primar, imperar, reinar, mandar, vencer, ganar, influir. Si no estás creciendo espiritualmente, es porque la palabra de Dios no está predominando en tu vida, no está sobresaliendo en tu vida, no está dominando en tu vida, no está primando en tu vida, no está imperando en tu vida, ni reinando en tu vida, ni mandando en tu vida, ni venciendo, ni ganando, ni influyendo en tu vida. ¿Es así? ¿Y por qué crees que la palabra de Dios, si ese es tu caso, por qué crees que la palabra de Dios no está creciendo ni prevaleciendo en tu vida? ¿Sabes por qué? Otra vez, no le des vueltas, no le busques. Si la palabra de Dios no está creciendo ni prevaleciendo en tu vida, es porque hay cosas en tu vida, y vamos a decirle tal cual, hay pecados en tu vida que impiden que la palabra de Dios prevalezca y crezca en tu vida. ¿Es así? El versículo 20 dice que el mensaje del Señor, es decir, la palabra de Dios,
se extendió, es decir, creció por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Te fijas? Tuvo un poderoso efecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Después de qué? Después de que muchos creyeron y se arrepintieron sinceramente y confesaron su pecado y abandonaron su pecado. Después de eso, dice, la palabra de Dios prevaleció y creció y tuvo un poderoso efecto en toda aquella región. Lo voy a decir una vez más, si la palabra de Dios no está prevaleciendo y creciendo en tu vida, es porque probablemente, muy probablemente, hay cosas, hay pecados, hay prácticas pecaminosas en tu vida que impiden que la palabra de Dios crezca y prevalezca en tu vida. Si en tu vida o en tu corazón hay algo que tú consideras muy valioso, que es un tesoro para ti, que lo consideras más valioso que la palabra de Dios o que Dios mismo, entonces, hermano, hermana, obvio, la palabra de Dios no puede ni crecer ni prevalecer en tu vida. Si estás atesorando algo en tu corazón, a lo cual le das más valor que a la misma palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ni prevalecer ni crecer en tu vida. Y no puede tener un poderoso efecto, como dice la traducción que estamos usando. El asunto está en el corazón, hermano. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? Mira, allá en Éfeso, y esto lo veíamos la semana pasada, allá en Éfeso estaba el templo, majestuoso templo, enorme, de un ídolo, una diosa llamada Artemisa. Pero esa diosa llamada Artemisa solo era la imagen, o dicho de otra manera, Artemisa solo era la cara de la verdadera idolatría que había allá en Éfeso. En muchas personas, por ejemplo, la semana pasada lo veíamos, por ejemplo, en aquel platero llamado Demetrio. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada? Él se enojó cuando vio que su negocio estaba cayendo y ya no tenía las ganancias que tenía en su momento. Sus riquezas estaban disminuyendo. El verdadero ídolo en el corazón de ese hombre llamado Demetrio en realidad no era Artemisa. El verdadero ídolo de su corazón era el dinero. A él lo que le interesaba era el dinero. Artemisa nada más era la imagen, la cara del ídolo. Pero el verdadero ídolo en el corazón de mucha gente en aquella ciudad era el dinero. En otros, allí mismo en Éfeso, en aquel entonces, el verdadero ídolo era la hechicería. En otros, el verdadero ídolo era la fornicación. No, el verdadero ídolo no estaba en el templo de Artemisa. El verdadero ídolo estaba en el corazón de toda esa gente. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos llenar nuestro corazón de ídolos. Y podemos estar guardando y atesorando en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra casa, literalmente podemos estar guardando y atesorando cosas que nos lleven a pecar. Y si es así, la palabra de Dios no puede ni crecer ni prevalecer en nuestra vida, y si no crece ni prevalece, no puede tener un poderoso efecto ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en mi matrimonio, ni en ningún otro lugar. Así que la pregunta es, y vamos ya terminando, y dije vamos terminando, no estoy diciendo que ya voy a terminar. La pregunta es, mira hermano, hermana que estás aquí, ¿quieres que la palabra de Dios crezca y tenga un poderoso efecto en tu vida? Pregunto, piénsalo. Algunos dicen que sí, yo, qué bueno que dices eso. ¿Quieres que la palabra de Dios prevalezca en tu vida y crezca y tenga un poderoso efecto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? Si
Dices que sí, bueno, y a lo mejor te preguntas, bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, teme a Dios. Teme a Dios, ten temor de Dios. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y al mismo tiempo que honras el nombre del Señor. ¿Recuerdas lo que ya vimos hace un rato? Lo que pasó en Éfeso. ¿Ah? Vino un temor en aquel lugar, la gente comenzó a honrar el nombre del Señor Jesús y muchos creyeron. Bueno, teme a Dios, apártate del mal, teme a Dios y al mismo tiempo que honras el nombre del Señor, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y quítalo de tu vida. Reconócelo, confiésalo y quítalo de tu vida. De nada sirve que lo reconozcas y lo confieses si no estás dispuesto a quitarlo de tu vida. Limpia tu vida, limpia tu corazón de cosas que son pecaminosas, de prácticas pecaminosas. Quita de tu corazón todo lo que impida que la palabra de Dios crezca y tenga un poderoso efecto en ti, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Y eso te corresponde a ti. Ve pensando, ¿qué cosas hay en mi vida que tengo que quitar? ¿Ah? Igual que aquellos creyentes de Éfeso de los que estamos leyendo, tú y yo tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados, pero también tú y yo tenemos que armarnos de valor y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios tenemos que deshacernos de las cosas, ¿ah? Y para decirlo claramente, tenemos que deshacernos de los pecados, de las prácticas, de los hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida y que impiden que la palabra de Dios prevalezca y crezca y tenga un poderoso efecto en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro matrimonio. Así que piensa, hermano, hermana, que estás aquí, piensa. Y eso ya le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas hay en tu vida? En tu vida. Mírate a ti, no mires a los demás. ¿Qué cosas hay en tu vida que impiden que la palabra de Dios crezca, prevalezca en tu vida y tenga un efecto poderoso en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? Piensa. Si no sabes qué cosas, o no quieres saber, ¿ah? O crees que no sabes, hay algo más que puedes hacer. Ora, ve delante de Dios. Ve delante de Dios y ora y pídele, muéstrame. ¿Ah? Puedes ir delante de Dios así como David en el libro de los Salmos y decirle, así como David, mira, busca el libro de los Salmos, capítulo 139. Salmo 139 y versículo 23 y 24. 139, versículos 23 y 24. Y dice así, y esta es una oración de David, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Te fijas? Así que si no sabes qué cosas hay en tu vida, ora y pídele a Dios, Señor, examíname. Examíname y conoce mi corazón y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Pruébame. Ahora, cuidado cuando ores de esta manera, ¿Saben lo que significa eso? Cuando decimos, Señor, pruébame, le estás diciendo al Señor, Señor, ponme a prueba. Pero sin duda es algo que tú y yo podemos hacer constantemente. Creo que debemos hacerlo constantemente. Señor, muéstrame. Hace rato leíamos con Ricardo el Salmo 19, cuando comenzamos el culto, ¿recuerdan? Casi al final del Salmo 19, dice también el salmista, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Te fijas la pregunta?
¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Él mismo responde y le dice a Dios, límpiame de estas faltas ocultas. Límpiame, Señor, límpiame. Yo no los veo, o no quiero verlos, o no quiero darme cuenta. Ayúdame a verlos y límpiame de estas faltas ocultas. Así es de que si no sabes qué cosas hay en tu corazón que son pecaminosas, que son pecado, y que esas cosas impiden que la palabra de Dios prevalezca y crezca en tu vida y tenga un efecto poderoso en tu vida, ora a Dios, pídele a Dios que examine tu corazón, pídele a Dios que te señale cualquier cosa en ti que le ofenda a Él, pídele a Dios que te limpie de estas faltas ocultas, y la otra cosa que puedes hacer es ve a la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medítala, no dejes la palabra de Dios fuera de tu vida. Dice la Biblia, hablando de la palabra de Dios, dice la Biblia en Hebreos 4, un pasaje que muchos conocen, y si quieren búsquenlo rapidito, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Estamos hablando de cómo podemos identificar esos pecados ocultos que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Ya vimos algo que podemos hacer, es orar, pídele a Dios que te muestre, pero la otra es, ve a la Biblia, lee la Biblia, y la palabra de Dios, hermano, es como un espejo que te va a mostrar todos los defectos o pecados que hay en tu vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12, mira cómo dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y aquí viene, mira, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Te digas? La palabra de Dios, que es como un espejo. Así como en la mañana te levantas y te ves en el espejo y ves todas las cosas que tienes que arreglar de tu cabello, de tu apariencia, de tu ropa, de tu cara, así también la palabra de Dios hace ese efecto. En la medida en que tú te expongas a la palabra de Dios y la leas y la medites y la guardes en tu corazón, la palabra de Dios te va a ir mostrando esas cosas pecaminosas que hay en tu vida, en tu corazón. Lee la Biblia y de esa manera vas a identificar esas cosas, esos pecados que hay en tu vida que están impidiendo que la palabra de Dios prevalezca en tu vida, crezca en tu vida y tenga un poderoso efecto en ti, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Lo cierto, hermanos, y lamentablemente es que la vida de muchos cristianos, hombres y mujeres, por años ha estado igual. Se mantienen así, no crecen, no avanzan, pasan años y años y años, y allí están, siguen en la misma situación, en el mismo nivel que tenían hace años, y no crecen. Y si no crecen es porque estamos viendo, si no crecen es porque la palabra de Dios no está teniendo ese efecto poderoso del que leemos que tuvo allá en los creyentes de Éfeso. Y si la palabra de Dios no tiene, han pasado los años y no se ha visto en tu vida ese efecto poderoso de la palabra de Dios, muy probablemente la razón es esa, es porque en tu vida hay pecados que no has querido reconocer, no has querido confesar y no has querido abandonar. Y por eso la vida de mucha gente está así. Por eso la familia de mucha gente está así. Por eso el matrimonio de mucha gente está como está. Y son personas que anhelan que su vida cambie, que su vida mejore, que su familia mejore, que su relación con su esposo, con su esposa mejore, pero al mismo tiempo no están dispuestos ni a reconocer su pecado, ni a confesarlo, y mucho menos a abandonarlo. No lo quieren dejar. No puede ser.
Lo que pasó allá en Éfeso, en el pasaje que estamos viendo, hermanos, no es otra cosa más que la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas. La ciudad de Éfeso, allá hace 20 siglos, la ciudad de Éfeso estaba inmersa en las tinieblas. Había pecado, terrible pecado allá en la ciudad de Éfeso. Ya lo vimos, había hechicería, había idolatría, y miren, lo decimos fácil, ¿no? Idolatría. Ya saben, allí estaba el templo de la diosa Artemisa. Esa diosa era considerada la diosa de la fertilidad. Y el templo de la diosa Artemisa, allá en Éfeso, era el lugar donde había sacerdotisas. Y las sacerdotisas, lo voy a decir claramente, somos adultos aquí, las sacerdotisas allá en el templo de Artemisa no eran otra cosa más que prostitutas disfrazadas de sacerdotisas. Y los hombres iban al templo, entre otras cosas, a rendir culto a la diosa Artemisa. Y una de las maneras en que, según ellos, rendían culto a la diosa Artemisa, que consideraban la diosa de la fertilidad, era teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas, fornicando con las sacerdotisas, y de esa manera regresaban a su casa creyendo que ya eran más fértiles. Había hechicería, idolatría, fornicación, adulterio, prostitución. Eso era la ciudad de Éfeso hace 20 siglos. Ahora en el siglo XXI, ya no en Éfeso, sino aquí en nuestro país, México, nuestro país y el mundo en general, también está en tinieblas a causa del pecado. En nuestro país, miren, nuestro país no está lejos de lo que pasaba ya en Éfeso. En nuestro país también hay idolatría, mucha idolatría. En nuestro país hay hechicería, la hay, eso es real. Hay hechicería, hay brujería, hay prácticas ocultas, lo hay. En nuestro país hay adulterio, hay fornicación. En nuestro país hay pecado, en una palabra, pecado. Y lo que nuestro país necesita, hermanos, miren, estamos en un tiempo electoral, en un año electoral, un año de elecciones. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer, aparte de ir el día de las votaciones y emitir nuestro voto, es estar orando ya, ora por tu país, ora por quienes han de ser las próximas autoridades de nuestro país. Miren, nuestro país, México, no necesita, lo que realmente necesita nuestro país no es un presidente de derecha o de izquierda, o hombre o mujer. Lo que nuestro país necesita es a Cristo y la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice allá en Romanos, ¿recuerdan aquel pasaje? Romanos 10, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que nuestro país necesita es eso, ser salvo. Y la salvación únicamente se encuentra en Cristo. Lo que necesita mucha gente aquí en nuestro país es eso, es invocar el nombre del Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo en ese mismo pasaje, después de que dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, formula una serie de preguntas y dice, pero ¿cómo pueden invocarlo? Es decir, a Jesús, ¿cómo pueden invocarlo para que lo salve si no creen en Él? Obvio, ¿no? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no creen en Él? Y luego lanza otra pregunta. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y luego lanza otra pregunta. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Te fijas? ¿Ves a dónde voy? Nuestro país, repito, no necesita un presidente de izquierda o derecha, de tal color o de otro color, o un presidente mujer o hombre. No, eso es lo que menos importa. Lo que nuestro país necesita es a Cristo. Y tú y yo somos llamados por Dios y somos responsables a anunciarle a la gente la buena noticia acerca de Cristo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y nosotros somos llamados
a anunciar la buena noticia acerca de Cristo. La fe, dice ese mismo pasaje de Romanos 10, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Te fijas? La fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Lo que la gente en nuestro país, ¿qué digo en nuestro país? Lo que la gente en tu casa, tus familiares que no son cristianos, necesitan es oír la buena noticia acerca de Cristo. Y tú eres responsable por anunciarles a tus familiares, a tus vecinos, a tus conocidos, la buena noticia acerca de Cristo. Así que hermano, hermana, anuncia la buena noticia acerca de Cristo y mientras lo haces, repito, anuncia la buena noticia acerca de Cristo. Y mientras lo haces, quita de tu vida todo lo que estorbe, todo lo que sea pecaminoso, para que la palabra de Dios prevalezca y crezca principalmente en tu vida y en tu familia y en tu matrimonio. Quítalo, quítalo. Quita de tu vida también todo lo que contradiga la palabra de Dios y quita de tu vida todo lo que contradiga lo que dices. ¿Me explico? Estoy hablando de anunciar a otros la buena noticia acerca de Cristo. El problema con mucha gente, muchas veces, es que con la boca dicen una cosa, pero con sus acciones, con su vida, dicen todo lo contrario. Ese es el problema. Así que anuncia la buena noticia acerca de Cristo y repito, mientras lo haces, quita de tu vida todo lo que contradiga la palabra de Dios y todo lo que contradiga lo que dices. Que tu vida, que mi vida sea como la vida del apóstol Pablo. Mira, en Hechos 19, hay algo que quiero mencionar brevemente. Lo veíamos la semana pasada, Hechos 19. ¿Recuerdan a aquel hombre Demetrio? Dice en el versículo 25 que reunió a los plateros, a los que trabajaban con él. Versículo 25 dice, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. 26, pero, aquí viene, como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Hasta ahí nada más. Quiero nada más hacer énfasis en lo que dice este hombre. Reúne a todos los plateros, a todos los artesanos, y les dice en el 26, como han visto y oído, ese tal Pablo, ¿se fijan? Como han visto y oído, han visto y oído. Aquellas personas oían a Pablo, pero también veían a Pablo. Lo oían y lo veían. Y ese es el punto que quiero dejar, que tu vida y mi vida sea como la del apóstol Pablo, que lo que digas, es decir, lo que otros te escuchen decir, lo vean en tu vida. Que te oigan, pero que te vean. Si anuncias la buena noticia acerca de Cristo, está bien, hazlo. Tenemos que hacerlo, pero que te oigan y que te vean viviendo de acuerdo a lo que anuncias. Que te oigan, pero que también te vean. El problema, repito, es que muchas veces pretendemos compartirles a otros el mensaje de Cristo, pretendemos hablarles a otros acerca de Dios, pretendemos ganar a otros para Cristo y al mismo tiempo nuestra vida pudiera estar bien lejos de Dios. O en nuestra vida, al mismo tiempo que queremos anunciar a otros el mensaje de Cristo, nuestra vida está llena de prácticas pecaminosas. Pecados que los tenemos ahí y no queremos ni reconocer, ni confesar, y tampoco abandonarlos. Anuncia la buena noticia, pero al mismo tiempo
Quita de tu vida todo lo que contradiga la palabra de Dios y todo lo que impide que la palabra de Dios prevalezca y crezca y tenga un poderoso efecto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ciudad. Y hablando de lo que pasaba en Éfeso, y ya ahora sí con esto termino, de la adoración que le daban a aquella diosa Artemisa. ¿Recuerdas? También lo veíamos la semana pasada, lo que hicieron tanto Demetrio con todos los que hacían, todos los plateros que hacían las figuras del templo y de la diosa Diana. ¿Recuerdan que se pusieron a gritar primero en la calle, luego se dirigieron al anfiteatro, miles de personas allí en el anfiteatro reunidas y gritando, dice, por espacio de 2 horas? ¿Recuerdas qué gritaban? ¿Qué gritaban? Grande es Artemisa de los Efesios. Imagínate. Y podemos decir, ¿no? Valiente diosa, ¿no? Que necesitaba que la defendieran. Tenemos que hacer algo, dice Demetrio. Le dice a los plateros. Dice en el versículo 27, me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. ¿Te fijas? Es que eso es. Era un ídolo, como todos los ídolos, que necesitan desde que los limpien, que los carguen, que los lleven de aquí para allá y que necesitan que los defiendan. Porque no tienen ningún poder en sí mismos, porque no son Dios, no lo son. Pero nosotros tenemos y conocemos al único Dios vivo y verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, Salmo 145. Y vete poniendo de pie, ya estamos terminando. Vamos a leer estos versículos puestos de pie. Salmo 145. El miércoles en la reunión de oración leíamos estos versículos también. 145, versículo 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Y ahora mira, versículo 3, grande es el Señor. ¿Recuerdas que gritaban los efesios allá en el anfiteatro? Grande es Diana o Artemisa. Mira lo que dice la Biblia. Grande es el Señor. Él sí es grande. Grande es el Señor. Y no solo dice eso, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Nadie, óyelo bien, nadie. Solo Él. Y Él no necesita que lo defiendan. Ni necesita que lo cuiden o que lo lleven de aquí para allá. Nadie. Dice la Biblia ya en Hechos 17 que Dios, dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. En Él vivimos, nos movemos y existimos. No debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Y Él, óyelo bien, también dice ese pasaje de Hechos 17, Él manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Él es Rey de Reyes, Señor de señores, soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Él y solo Él.
Y Él manda, dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntete. Si no lo has hecho, arrepiéntete. Y si ya lo hiciste, continúa arrepintiéndote. Constantemente el cristiano ha de estar haciendo esto, arrepintiéndose de sus prácticas pecaminosas, de sus pecados. Vaya, arrepiéntete. Arrepiéntete. Vive tu vida para la gloria de Dios y que la palabra de Dios prevalezca en tu vida, crezca en tu vida y tenga un poderoso efecto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las áreas de tu vida. Arrepiéntete. Gracias a Dios por su Hijo Cristo Jesús. ¿Recuerdan aquel pasaje de Juan? Dice la Biblia en Juan 3, hablando de la condenación. Primero dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y enseguida dice, y esta es la condenación. ¿Sabes cuál es la condenación? Dice Juan 3, que la luz, hablando de Cristo Jesús, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón por la que mucha gente está como está. Esa es la razón por la que mucha gente no quiere arrepentirse, ni reconocer su pecado, ni confesarlo, ni abandonarlo, porque aman más las tinieblas, aman su pecado y no quieren dejar su pecado. Arrepiéntete. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.